Bueno, muy bien, vamos a dar inicio al siguiente panel. Es un placer que nos acompañen los colegas de toda esta casa de estudios, así que le vamos a hacer la palabra a la profesora Anabel Papa, que va a presentar el panel y lo va a coordinar. Éxitos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El presente panel, el título es La provisión de discriminación como herramienta de integración. Va a comenzar en la exposición Nathalie Pavioni, que es profesora de Derechos Humanos y Garantías en esta facultad, en la cátedra del Dr. Pisolo, y especialista en Derecho Constitucional. El título de la exposición es La tutela de los derechos de las personas con discapacidad en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchas gracias a los trabajadores del Congreso, como siempre al Centro de Excelencia Jean Monnet, por hacer estos encuentros tan enriquecedores que nos permiten encontrarnos con estudiantes de la comunidad. Como bien decía la doctora Anabel Papa, voy a exponer 10 sentencias y a comentar brevemente 10 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Antes de eso quiero hacer un breve resumen de la normativa de la Unión Europea en relación a la protección de este grupo de personas. Nosotros, si hablamos del principio de igualdad y de no discriminación en la Unión Europea, entendemos que este es uno de los principales pilares de la Unión, dado que esto ya se empezó a hablar desde el Tratado Constitutivo de 1957. Luego, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, también nos encontramos en el artículo 19 con esta idea de llevar todo el accionar de las instituciones de la Unión hacia la protección de los derechos fundamentales de las personas, entendiendo que es fundamental el principio de igualdad y no discriminación, e incluye y menciona como grupo especialmente protegido a las personas con discapacidad. En el mismo sentido, lo hace el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales, y el artículo 26 de la Carta de Derechos Fundamentales menciona concretamente que la Unión va a reconocer y a respetar los derechos de las personas con discapacidad y va a fomentar que éstas se beneficien de las medidas que lleven a progresar en su autonomía, en su integración social, en su integración profesional y en la participación de la vida pública. A su vez, vamos a encontrar una directiva, ustedes están cursando Derecho a la Integración, ya conocerán cómo se gestionan todas estas normativas derivadas, donde se busca un objetivo y se les da a los estados la posibilidad de fijar medios para alcanzar esos objetivos que vienen ya destinados por la Unión Europea. En este caso, esta directiva, la 2000 del año 78, del año 2000, número 78, lo que hace es establecer los principios de igualdad en el empleo y menciona específicamente a las personas con discapacidad. El artículo 5, que va a ser el que va a interpretar después el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, menciona que los estados van a tener la obligación de controlar que los empleadores establezcan ajustes razonables para proteger a las personas con discapacidad en el empleo. Luego, ya teniendo a la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad en la esfera de Naciones Unidas, la decisión 2010, número 48, aprueba esta convención y la convierte dentro de la normativa comunitaria, de la normativa de la Unión, y esta nos va a traer ciertas definiciones. Definiciones, por ejemplo, en el artículo 2, de qué se entiende por ajuste razonable. Y nos va a decir que tenemos que entender este tipo de ajuste como estas modificaciones, estas adaptaciones, que sean necesarias, que sean adecuadas, que sean destinadas a un caso particular para que las personas con discapacidad puedan gozar en igualdad de condiciones en relación a sus derechos y libertades fundamentales. Y va a agregar que estas no deben imponer una carga desproporcionada o indebida para el empleador que va a llevar adelante estas adaptaciones. También el artículo 27 de la Convención de Derechos sobre las Personas con Discapacidad habla sobre los derechos laborales de las personas con discapacidad
y dice que los estados deben velar por que se brinde el derecho al trabajo y a su vez que se hagan estos ajustes razonables. Bueno, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión se ocupa de interpretar esta normativa de acuerdo a algunas cuestiones prejudiciales que se le fueron presentando en algunos casos particulares. El primer caso se da en el año 2006, donde ya el Tribunal de Justicia arroja una primera definición de discapacidad que luego la deja de lado porque adopta la definición que da la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y en el 2013 tiene oportunidad en un asunto acumulado que es el 335/11 y 337/11, tiene la oportunidad nuevamente de establecer cuál es el concepto que va a regir en la Unión en materia de discapacidad y toma el de la Convención. A su vez, va a decir que la Directiva 2078 va a tener que ser interpretada a la luz de esta convención y que los estados tienen que tomar medidas adecuadas para que las personas con discapacidad puedan acceder y puedan progresar en el empleo. A su vez, va a establecer que quedará en el margen de apreciación nacional, que será obligación de los estados de definir y observar en cada caso puntual qué se entiende por carga excesiva para el empleador. El caso particular que se da en esta sentencia tiene que ver con 2 trabajadoras que fueron despedidas por cuestiones de salud cuando planteaban una reducción de horario, ¿sí? Una reducción de jornada laboral. Entonces, establecer si la reducción de una jornada laboral es un ajuste razonable o es una carga excesiva queda en manos del Estado. En otra sentencia del año 2014, tiene la oportunidad de resolver un caso donde se plantea un despido discriminatorio por razones de discapacidad de una persona que padecía obesidad. Y el Tribunal de Justicia dice que la obesidad en sí no es en sí misma una discapacidad, no constituye en sí misma una discapacidad, pero que en ciertos casos podría contemplarse dentro de los parámetros que protege la Directiva 2078, cuando, por ejemplo, la persona tenga una movilidad reducida o cuando, por ejemplo, padezca otras patologías que le impidan poder desarrollar su empleo o le dificulte realizar su profesión. En el año 2016 continúa el Tribunal de Justicia resolviendo casos vinculados a personas con discapacidad y vinculados a los derechos laborales de estas personas. En el caso concreto, se tiene que resolver si el despido hacia una persona trabajadora que tiene una incapacidad temporal, pero de duración incierta, puede ser considerado discriminatorio. Y acá el Tribunal de Justicia va a decir que para que el despido sea considerado discriminatorio, la incapacidad tiene que ser duradera. Y resolver esta cuestión analizando, dilucidando las cuestiones de hecho y dilucidando el pronóstico de la persona y su avance y su evolución en relación a su incapacidad, va a quedar dentro de la esfera del Estado. El Estado deberá tomar la decisión de evaluar esa situación particular. En el año 2018 tiene oportunidad de dictar otra sentencia en el asunto 270/18, y acá analiza, en relación a la Directiva 2078, la legislación en materia laboral española, y entiende que en relación a personas con discapacidad, los estados tienen que prever en materia de inasistencias un régimen de licencias especiales, para que no se considere que la persona es discriminada cuando necesita tomarse algún tipo de licencia o no asistir al empleo por cuestiones relacionadas con su discapacidad. En el año 2019 tenemos otra sentencia, la sentencia Nobel, que es el asunto 397 del año 2018, y el Tribunal de Justicia va a decir que
Si el empleador no realiza ajustes razonables y despide al trabajador con discapacidad, está incurriendo en una discriminación por razones de discapacidad. Por ende, que en primer medida debería demostrar que adopta una solución alternativa al despido, que cumple con la directiva 2078 y busca realizar un ajuste razonable en su ámbito empresarial como empleado. Otra de las sentencias que vamos a encontrar es la que se da en el asunto 16 del 2019, es una sentencia del Tribunal del 2021, donde analiza la directiva, pero en este caso en relación al principio de igualdad de trato. El caso particularmente tenía que ver con un empleador que le reconoce un incentivo económico a las personas con discapacidad que tenía contratada, pero que solamente lo iba a reconocer a aquellas que presentaron un certificado específico un día que él unilateralmente había fijado, dejando fuera a otro grupo de personas en las mismas condiciones. Entonces, acá el Tribunal de Justicia entiende que hay una discriminación, por un lado indirecta, porque el requisito es fijado unilateralmente y no tiene una finalidad justificada, no tiene una finalidad razonable, y por otro lado, porque imposibilita a un grupo de personas que se encuentran en las mismas condiciones de acceder al beneficio que él ofrecía. En el 2021 también tenemos otra sentencia que se da en el asunto 824 del 2019 y vuelve a afirmar y reitera estos precedentes de que la directiva 2078 tiene que ser interpretada a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Finalmente, tenemos dos sentencias recientes, una en el año 2022 y otra en este año, en enero de este año, donde empieza a delimitar un poco más qué es lo que el Estado tiene que asegurar en cuanto a ajuste razonable. La primera sentencia es la que se da en el asunto 485-20, y es un caso de un trabajador ferroviario en las líneas HR-RAI que adquiere una patología cardíaca, le colocan un marcapaso y en virtud de esta situación no puede estar en campos electromagnéticos, por ende no puede estar trabajando en las vías férreas. Esta persona estaba trabajando en prácticas, dice la sentencia, lo que vendría a ser una especie de contrato a prueba, si nosotros lo bajamos a nuestra legislación, y por eso es despedido. Acá el Tribunal de Justicia llega por cuestión prejudicial a su espera, y entiende que el empleador está obligado a adoptar medidas adecuadas, a adoptar un ajuste razonable en cuestiones de tareas que deberían ser trabajadas. Y en este caso, un cambio de puesto de trabajo entra dentro de lo que sería un ajuste razonable. Recuerden ustedes que yo les mencionaba en la primera sentencia del 2013, donde en cuestión de reducción de jornada laboral, no dijo que eso era un ajuste razonable, sino que se lo dejaba en cabeza de los estados. Bueno, en esta sentencia ya empieza a dar indicios de qué sería un ajuste razonable y dice, bueno, un cambio de puesto de trabajo puede ser considerado un ajuste razonable. En la sentencia que se termina resolviendo este año, en el año 2024, es un caso muy similar en Negreta S.A., es el auto, es un caso muy similar al de HR-RAI, es un trabajador que adquiere una discapacidad y es despedido discriminatoriamente. Reitera los mismos precedentes y agrega que, si bien es criterio del Estado determinar si el empleador adoptó un ajuste razonable para evitar que ese despido sea discriminatorio por razones de discapacidad, hay ciertos estándares que podemos observar para analizar esa razonabilidad de la ley. En primer lugar, ¿cuáles son los costos financieros que le van a caber en cabeza del empleador? ¿Cuáles son los recursos financieros que tiene? El tamaño de la organización o la empresa, el acceso que tenga a fondos públicos o a otro tipo de ayuda, y por último, si existe algún puesto de trabajo en esa organización o empresa que ese trabajador pueda ocupar.
En este caso, atendiendo a estas cuestiones, podemos observar si se puede llegar a tomar un ajuste razonable, y entendiendo que, en este caso puntual, que el sistema de seguridad social, que es un ámbito que entra dentro del margen de la Administración Nacional del Estado, pero siempre este sistema tiene que acordar a lo que es la legislación de la Unión Europea, y en este caso a la Directiva 2072. A modo de conclusión, podemos decir que la interpretación de la normativa de la Unión Europea, entendida por el Tribunal de Justicia en relación a materia de personas con discapacidad, tiene que leerse a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es obligación del Estado velar porque los empleadores realicen los ajustes razonables, y que tenemos que tomar estos 5 parámetros que les mencionaba de la sentencia de este año para entender si este ajuste es razonable o no. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. Ahora va a tomar la palabra el doctor Ramiro Riera, que es profesor adjunto regular de la materia de Derechos Humanos y Garantías en esta facultad de la cátedra del doctor Pisolo y doctor en Derecho. El título de su exposición es La jurisprudencia reciente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al Centro de Excelencia Jean Monnet por la invitación para participar en estas jornadas regulares, y la verdad que bienvenidas en el espacio de esta facultad, y sobre todo a la figura de su director, el profesor Calogero Pizzolo, que además es titular en esta facultad y siempre tiene iniciativas interesantes como la que nos convoca hoy, el día de hoy. Yo quisiera decir 2 o 3 cosas antes de comenzar respecto a la exposición, en el sentido de que lo que yo voy a contarles brevemente en estos minutos que tengo es el producto parcial de los trabajos que venimos desarrollando con Anabela en un proyecto de investigación UBASIT que funciona acá en el Instituto Gioja, y que, bueno, forma parte de las actividades de investigación de la universidad y da cuenta de la excelencia de la universidad pública. Lo digo teniendo en cuenta las circunstancias actuales y recientes, en las que nos vimos, bueno, particularmente en mi caso, movilizados fundamentalmente el día de ayer, y bueno, quería mencionarlo como una reivindicación de esa tarea que desarrolla la universidad en general, y en particular la Universidad de Buenos Aires, como una de las oficinas más importantes de la investigación y la enseñanza a nivel universitario del país. Bueno, dicho esto, la idea es mencionar algunas directrices que surgen de los últimos pronunciamientos del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es un comité que de alguna manera es no de los más famosos. No tiene tanta prensa como pueden tener otros órganos de protección internacional en materia de derechos humanos, pero que sin embargo tiene algunas singularidades que son interesantes para observar, para destacar, cuestiones para tomar, cuestiones para descartar también, porque no, eso también hay que señalarlo. Así que en el marco de ese proyecto de investigación que les mencionaba, hemos ido encontrando cosas que quiero compartir con ustedes. Así que voy a dividir la presentación en 2 partes. Una primera introducción de carácter contextual, no muy normativa, no voy a hacer demasiada referencia a las normas. Prefiero que cada uno de ustedes se pueda llevar algo más allá de la referencia a un artículo. Y después una segunda parte, yo seleccioné 10 casos, pero no me va a dar el tiempo para hablar de los 10 casos, así que voy a elegir 2 o 3. Algunas cuestiones vinculadas a la naturaleza del órgano. La convención tiene muchas particularidades con relación a los demás tratados internacionales de derechos humanos del sistema universal, ¿no? La primera es que es el primer tratado internacional de derechos humanos que además tiene un sistema de comunicaciones individuales, metido adentro del tratado. Ustedes saben, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también lo tiene, pero como parte de su protocolo facultativo, el 1. En este caso no, está dentro del tratado.
Eso no exime de que los estados parte tengan que hacer una declaración adicional para aceptar la competencia del comité en este punto, pero es importante destacar que está dentro del cuerpo del tratado. La actividad del comité respecto de las comunicaciones individuales comienza un poco tarde en la vida del tratado, porque el tratado, como ustedes saben, es del 65, y el primer pronunciamiento que tenemos del comité es el año 88, en el famoso caso Shenman Dogan. Así que tardó unos cuantos años en entrar en funcionamiento, e incluso tiene la particularidad de que toda la reglamentación del mecanismo está tomada de un tratado posterior, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Cuando por un reglamento del comité, dicen, bueno, a medida que esto no está activo, no lo reglamentamos, el artículo 14. De modo tal que el Comité de Derechos Humanos inicia su actividad vinculada a las comunicaciones individuales por entrada en vigor del protocolo, reglamenta el funcionamiento, pero el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial no, todavía. Entonces toma toda su reglamentación del comité. Eso después tiene algunas consecuencias procesales, que no vienen al caso, pero me interesa que esté presente. El comité, digamos, la convención tiene 182 estados parte, ¿bien? Al día de la fecha. Algo más que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene 172. Pero, de nuevo, hay una inversión ahí, porque en el caso de la convención, cuando digo la convención me refiero a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, tiene 59 aceptaciones de la competencia del comité, contra las 94 ratificaciones del protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, tiene mayor nivel de ratificación, pero un menor nivel de aceptación de competencia del comité, y eso se invierte con relación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Lo que además tiene una consecuencia desde el punto de vista de la gestión, de gobernanza internacional o de las relaciones internacionales, si se quiere, que es que el comité, como ustedes saben, de derechos humanos, a la fecha más o menos ha recibido algo así como 4.500 comunicaciones, ¿sí? Que es el número que hasta la fecha ha decidido. Por eso, si uno entra a la página, por ejemplo, del Alto Comisionado, va a encontrar entre 10 y 12 volúmenes de selección de decisiones que prepara el comité. Perdón, que prepara el Alto Comisionado, contra el único volumen que tiene preparado el Alto Comisionado respecto al Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, porque apenas, a la fecha, ha recibido nada más que 81 comunicaciones, de las cuales incluso no ha decidido todas todavía, ha recibido alrededor de 70, más o menos, contando desde el año 88, ¿cierto? Después, el comité es muy proactivo en muchas cosas, pero lo que se nota es que a veces su cualidad o su calidad jurídica no es la mejor. En buena medida eso se debe a que no necesariamente los miembros del comité tienen que ser juristas, a diferencia de lo que ocurre con el Comité de Derechos Humanos, en el que preferentemente deben ser juristas, así dice el pacto, ¿cierto? Eso después se nota mucho en cómo funciona el comité decidiendo comunicaciones individuales. Algunos datos de su práctica ya consolidada, de alguna manera. Primer punto, es interesante tener en cuenta que el comité es un comité transversal, es decir, decide derechos civiles y políticos, económicos, culturales, ambientales, sociales, porque la convención no distingue entre civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, así que tiene pronunciamiento sobre todo, incluso sobre derechos que no están contemplados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como por ejemplo el derecho de propiedad, e incluso sobre derechos que el Comité de Derechos Humanos no tiene competencia para pronunciarse, como el derecho de autodeterminación de los pueblos. Después, el comité tiene una práctica muy rara, esto es significativo para los que nos gusta el derecho internacional, de emitir recomendaciones sin declaración de responsabilidad. Esto, obviamente, teniendo en cuenta cómo funciona el mecanismo de comunicaciones individuales, en donde no hay una declaración formal de responsabilidad, porque no se trata de un tribunal, pero en la que sí los comités dicen, considero que ha habido una violación a tal artículo de la convención, que es algo análogo, sin decir, se declara responsable internacional. Y hay muchos ejemplos de eso. Medidas preventivas, remisiones a sus informes, bueno, un sinnúmero de singularidades que nunca va a encontrar uno en el Comité de Derechos Humanos. Porque el Comité de Derechos Humanos, si no considera que hay una violación al pacto, no dice nada. El Comité para la Eliminación de Discriminación dice,
no encuentro violación del pacto, pero sin embargo recomiendo tal cosa. Bueno, eso da cuenta, insisto, de este carácter singular del procedimiento, del comité, básicamente. Después, el sistema de comunicaciones individuales tiene una profunda interconexión con el sistema de informes periódicos, que no se advierte tanto en la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos. Permanentemente el comité se remite a sus propias observaciones en el marco de la supervisión periódica. Y dice, como ya lo dije, en el sistema de supervisión periódica sobre este país, etc. Eso sirve a veces para bien y a veces para mal. El comité varía en cómo utiliza esa fuente. Pero a veces para recomendar algo, si es responsabilidad internacional, se remite a sus recomendaciones en el sistema de informes periódicos. Después, tiene mucha inclinación a recurrir a la figura del admifondo, cosa que no es lo más recomendable. Ustedes saben, ¿no? El admifondo es aquella decisión en la que un tribunal figura su decisión como si fuera una decisión de admisibilidad o de inadmisibilidad, pero en realidad está decidiendo sobre el fondo. Y esto tiene una consecuencia que es que no habría prueba y demás, ¿no? Bueno, el comité tiene mucha inclinación a hacer eso. Decide un caso diciendo que es inadmisible, cuando en realidad debería haber dicho que no había responsabilidad o no había violación de la convención. El más emblemático, a mi modo de ver, es MT contra Estonia, que es un caso en el que una persona cuyo origen étnico es ruso y vive en Estonia, le solicita al gobierno Estado de Estonia que le extienda su DNI, vamos a decirlo así, con el patronímico ruso. Vieron que los rusos tienen el patronímico para el nombre y por el apellido. Bueno, entonces en Estonia hay un problema, obviamente, como ustedes saben, una integración cultural muy antiguo, y entonces no hay inclusión, no hay mención del patronímico en los documentos de identidad. Bueno, el comité decidió ese caso diciendo que no había un agravio concreto demostrado por el autor de la comunicación. Pero para poder decir eso, el comité debería haber procedido sobre el fondo, porque el derecho era claro que estaba protegido por la convención. Después, ha hecho en alguna oportunidad una cosa muy extraña, que es decidir un caso sin consideración. O sea, ustedes saben, como todos acá en esta facultad, que cualquier decisión de carácter judicial o cuasi judicial tiene que estar fundada, ¿no? Sus fundamentos o su razonamiento, su argumento. Es decir, los motivos por los cuales el órgano llega a la conclusión. Bueno, hay un caso en el que el comité dice, como este caso, ya un caso similar, ya lo resolví, me remito a las consideraciones de aquel otro caso. Eso se puede hacer en la medida en que uno haga un análisis de las circunstancias de un caso en particular y se remita al precedente, pero no remitirse a las consideraciones en total. Y se trata de un caso vinculado al derecho al trabajo. En realidad, más que derecho al trabajo, a la seguridad social, de empleados de la empresa Renault contra Francia. De hecho, no hay muchas disidencias, de hecho, en todas las competencias del comité hay solo 2 disidencias con 2 casos. La disidencia, en este caso, de la actual miembro del comité, porque el comité está en sesión actualmente, dice, bueno, si querían decidir lo mismo, los hubieran acumulado. Pero no los acumulan, deciden sobre el fondo en uno y le dan los argumentos, y en el otro, que era bastante parecido, dice, bueno, como esto ya lo dije acá, me remito. Con lo cual, convierte la decisión en una decisión sin fundamento. Después, una práctica que tiene el comité, que no he visto en otro órgano internacional, es a receptar una especie de figura del quasi amicus curiae, que es una figura admitida en el caso de los tribunales internacionales, pero que en el marco de los comités yo no había visto nunca, está específicamente en el caso Sapescu contra Moldavia. Y lo último que quiero mencionarles es que el comité, respecto a la contextual, ¿no? El comité tiene una sana costumbre y es la de remitirse con asiduidad a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, pero sobre todo, incluso yo diría en mayor medida, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según cuál sea el objeto que tenga que decidir. Pero la cita a la Corte Interamericana, a la Corte Europea, e incluso a algunos órganos especializados para la eliminación de la discriminación razón,
racial y la lucha contra la xenofobia y el racismo, como la Convención Europea contra el racismo y la xenofobia, son bastante frecuentes en su dinámica de trabajo. Con lo cual yo lo que interpreto allí es que hay una voluntad de confluencia y de integración de los criterios de interpretación de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación con los instrumentos regionales en materia de derechos humanos. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, no debe ser demasiado. ¿Cuánto? ¿10? Bueno, entonces, con esta información de contexto, paso a contarles algunos precedentes del comité que, como les decía hoy, tratan diferentes derechos. La gran mayoría, de todos modos, entran por el artículo 6. El artículo 6 de la Convención es el análogo al artículo 8.1 de la Convención Americana, o 25 de la Convención Americana, o 6 del Convenio Europeo, ¿no? Y es, en definitiva, el derecho a la protección judicial, o el debido proceso, esa discusión no la vamos a dar acá, pero de alguna manera tiene que haber habido algún punto en el que el sistema judicial de protección doméstico falla, no funciona adecuadamente, y eso en definitiva habilita a que el comité ingrese a la cuestión, ¿no? A ver, ya les conté el caso de MT contra Stone, así que ese lo voy a omitir. Hay un caso bastante interesante, yo tomé los últimos años del comité, arranco por el 2018, el comité ha acelerado bastante su proceso de elaboración y decisión de casos, y ha aumentado de decidir un caso por año a decidir entre 2 y 3, incluso 4 en alguna oportunidad, que es el caso, les decía, SA contra Dinamarca, que se da en la siguiente circunstancia. Una persona de origen bosnio, pero nacionalizado danés, que vuelve a Dinamarca, después de haber estado un periodo en Bosnia, llega al país de su nacionalidad, solicita una medida de asistencia social, de seguridad social. Vieron que, sobre todo en los países escandinavos, hay muchos programas de contención y asistencia social, y a nivel municipal lo hace, las autoridades municipales le deniegan esa asistencia social, y de esa manera no tiene ningún tipo de cobertura vinculada a un ingreso universal, digamos, era eso lo que pedía, y también la cobertura de salud. Contra esa decisión de la autoridad administrativa, plantea judicialmente su revisión. Y los tribunales revisan efectivamente esa decisión de las autoridades municipales, haciendo lugar a la solicitud. Pero en paralelo conceden una indemnización muy baja con relación a lo que se estaba reclamando, eran algo así como 9.000 euros, y le establecen unas costas de 28.000 euros, unas costas judiciales de 28.000 euros. Con lo cual la cuenta le daba negativa. Se había conseguido una reparación por el daño causado por habérsele negado en su momento la asistencia social por 9.000 euros, pero las costas del proceso en el que se le había dado la razón eran de 29.000, estaba claramente 19.000 euros abajo todavía. Ese es el caso que llega al comité. Y el comité claramente dice, esta decisión, cuando las costas no se, las costas procesales no se relacionan específicamente con las condiciones y da una serie de criterios para valorar las costas, como por ejemplo la gravedad de la violación de la que se está hablando, el derecho está en juego, el costo de vida en ese estado, o la situación sociocultural de una persona desempleada, del peticionario, pueden configurar una violación a la Convención por falta de protección adecuada desde el punto de vista judicial. Y en ese caso, el comité declaró violado el artículo 6 de la Convención y le recomendó al Estado de Dinamarca que le conceda al autor de la comunicación una reparación adecuada. Otro caso interesante, quizás les cuento de alguna manera en simultáneo,
son los casos que existen cruzados entre el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación respecto de los pueblos Sami, que son pueblos indígenas que están en casi el Polo Norte. Y que son pueblos transhumantes, que tienen un circuito de reproducción y producción transfronterizo entre Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Y que de alguna manera no pertenecen a ninguno de los estados y pertenecen a todos los estados en simultáneo. Entonces, esto plantea cuestiones de eficacia del sistema internacional de protección, pero también de limitaciones que tiene el sistema de responsabilidad internacional y de atribuciones del comité. Hay dos casos que me interesa mencionarles. Uno decidido en el año 2020, que es el caso Lars Anders Agren, y el otro caso decidido en el año 22, que es el caso Nourgam contra Finlandia. Uno contra Suecia, otra contra Finlandia. Los dos se refieren a la situación del pueblo Sami. Que además, insisto, hay muchos casos sobre el pueblo Sami en el Comité de Derechos Humanos que entran por el 27 del pacto, ¿no? Acá entran por el artículo 5 de la Convención, que es el artículo que se refiere a todos los derechos individuales protegidos por la Convención. En el caso Lars Anders, de lo que se trata es del derecho a la propiedad. Ustedes saben, como les mencionaba hoy, el derecho a la propiedad no es un derecho que esté uniformemente reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. El pacto no lo tiene. La convención sí lo tiene. Dice individual o colectivamente, la propiedad individual o colectivamente de la tierra. Lo que había ocurrido en este caso es que el Estado sueco había autorizado el funcionamiento de 3 minas y de todo su entramado productivo en el territorio sujeto a la actividad biológica, productiva y reproductiva del pueblo sami. Eso significaba una erosión del ambiente a través de la actividad de las minas, la contaminación de los líquenes y pastos de los que se alimentan los renos. Los pueblos sami giran alrededor de los renos. Como ocurre en África, en muchos lugares de África con las culturas transhumantes, eso mismo ocurre en el norte, cerca del Polo Norte. Entonces los renos van acompañando el proceso de vegetación de una pastura determinada. Cuando se abre una mina de esa naturaleza, no solamente se destruye el medio ambiente del lugar donde está la mina, sino que se contamina o se altera el ambiente a 10 kilómetros a la redonda. Si a eso se le suma las carreteras que hay que construir para la extracción de los minerales, también hay una interferencia en los ciclos humanos y animales transhumanos. ¿Bien? Recuerden, no son sedentarios. Y esa es la diferencia. Lo cual plantea una cuestión de fondo también respecto de si los transhumantes pueden tener derecho a la propiedad o no. ¿En qué sentido hay propiedad de un transhumante? Bueno, en el caso Lars Agren, en el que el problema fundamental había sido que las concesiones mineras habían sido hechas sin el previo consentimiento informado de las comunidades sami, el comité llegó a la conclusión de que el Estado sueco había violado el derecho de propiedad. Había violado en términos colectivos. Porque en el caso de la comunidad sami, la propiedad no se puede predicar como un atributo a un individuo, sino que tiene que ver con las condiciones de vida. Entonces, el sentido de la propiedad de la convención no es el equivalente al que puede tener el derecho de dominio, el derecho de usufructo en la legislación doméstica de Suecia. Se trata, como nosotros sabemos acá en la facultad, de un concepto de propiedad más amplio, y en el que está involucrada particularmente las condiciones de vida, es decir, el derecho a la vida. Así que en ese caso, como no se los consultó, hubo una violación al derecho de propiedad colectivamente predicado de la comunidad sami. En el otro caso, que me parece quizás un poco más interesante, o en la misma medida, los peticionarios, ya les digo, residentes en Finlandia, Noruega y Rusia, presentan una comunicación ante el comité por ciertas decisiones judiciales de Finlandia, en particular el Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia, que había decidido modificar el padrón electoral del Parlamento sami.
La legislación finlandesa contempla como modo de canalizar el derecho a la Sí. participación en las decisiones que involucren su modo de vida y como modo de organizar el consentimiento previo e informado de las comunidades que puedan estar afectadas por acciones de gobierno, un órgano que se llama Parlamento. Ese Parlamento tiene un estatuto básicamente consultivo, ¿bien? Cualquier decisión de gobierno, política pública, que involucre o afecte los intereses y derechos de la comunidad sami, debe tener previamente una manifestación de voluntad, si consciente o no consciente, y si lo hace en qué términos, la política que se le propone. Como cualquier decisión en materia ambiental que se quiera hacer en un Estado. ¿Bien? Ahora, lo que había ocurrido en este caso, bueno, después hay un tema de derecho internacional en el que no voy a entrar, porque como hay personas que viven en Rusia y personas que viven en Noruega, pero que están reclamando a Finlandia, hay un tema respecto del alcance jurisdiccional de la convención y en particular del comité, ¿no? Pero salvando eso, el punto más... vos avisame también, que no termine el tiempo. El punto más, creo yo, interesante del caso es que plantea un problema vinculado a la definición de indígena y por lo tanto de la categoría origen étnico, en el marco de la definición del acto de discriminación del artículo 1, porque en general el comité ha venido diciendo que el criterio primordial para definir si ha existido un acto de discriminación racial respecto a una persona es el criterio de la autopercepción. Es decir, si una persona se autodefine como miembro de un grupo racial, entonces esa persona pertenece a ese grupo racial. ¿Por qué esto es importante? Porque los estados generalmente cuestionan eso. Si el modo de atacar o defenderse de los estados de una denuncia de discriminación, en ese sentido, es decir, esa persona no pertenece al colectivo afectado. Bueno, en este caso, lo que había hecho el Tribunal Superior Administrativo es permitir el ingreso de personas a un padrón electoral que habían sido rechazados por la Junta Electoral del Parlamento Sami. Es decir, ¿se entiende? Es decir, un grupo de personas dice, yo quiero que me anoten en el padrón electoral para poder votar a los representantes del Parlamento. La Junta Electoral del Parlamento dice, no, usted no. Usted no, porque usted no es Sami, básicamente. Contra esa decisión de la Junta Electoral, promueven demanda judicial. Y en la decisión final del Tribunal Superior Administrativo es hacer lugar a la demanda. Sobre la base de un criterio que es valoración general. Ese criterio de valoración general lo que hace es sobredimensionar el aspecto subjetivo, es decir, la autodefinición de esas personas como SAM. Con un problema, que es que la ley de organización del Parlamento Sami definía dos criterios, uno subjetivo y otro objetivo. Es decir, debe tener el criterio subjetivo vinculado a esa persona se autodefine Sami, pero además, criterios concurrentes, tiene que haber otro elemento. Tiene que haber o un ascendente, o tiene que manejar la lengua, o tiene que tener algún elemento de carácter objetivo, como el lugar donde habita o la actividad a la que se dedica, que contribuya con el subjetivo. Ya termino. El comité lo que dice es que en este caso hay que respetar, esto es interesantísimo, el derecho a la autodeterminación de pueblos sanos. Porque el gobierno había querido modificar los criterios de selección del padrón electoral, pero la comunidad sami se había opuesto. Por lo tanto, los criterios de identificación no habían sido modificados, con el consentimiento del pueblo sami organizado en el Parlamento. ¿Cómo fueron modificados? Vía judicial. Entonces el comité lo que dice es, si el Poder Judicial, en su función de contralor, sobredimensiona uno de los criterios, en este caso el subjetivo, siguiendo la propia directiva del comité, está afectando el derecho de autodeterminación del pueblo sami. Y entonces dice que Finlandia violó la convención, cuando Finlandia había querido respetar la convención. El caso, me parece a mí, es de lo más interesante que ha hecho el comité hasta ahora, porque judicializa un derecho que hasta ahora no había tenido ningún pronunciamiento a nivel internacional, en el marco del sistema de control internacional de derechos humanos, sí en la Corte Internacional de Justicia, pero no en el sistema internacional de derechos humanos, que es el derecho de autodeterminación, que como ustedes saben, está en el artículo 1.1 común de los pactos de Nueva York, y al que llega vía el
de los derechos políticos contemplados en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Ahora le damos la palabra al doctor Alberto Luchetti, que es profesor adjunto de la materia de Derechos Humanos y Garantías en la facultad de la cátedra del doctor Pisolo. En primer lugar, agradecer a los organizadores que me dan la oportunidad de poder dar una visión del tema este que están movilizando, porque estamos hablando del principio de supply y de discriminación. Y previo a todo, agradecer al doctor Carlos Cruz, director del Departamento de Público 2 de esta honorable facultad, quien es titular de los cátedras de la materia de Derecho de Integración y de la materia de Derechos Humanos, la cual me permite llevar adelante esta vocación que es el derecho de ser docente e investigador en el mundo del derecho. Por todo lo que esto significa hoy en día, ¿no? Bastante movilizados y movilizados en el sentido literal de la palabra. Lo que se puede extraer, ¿no? Sustancialmente, posiciones de la Corte Suprema de la Nación Argentina que no dejan de estar vinculadas con algo tan importante, y de hecho nos lo ha escrito el doctor Carlos Pisolo en uno de los tantos artículos del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, yo tengo que hablar del sistema jurídico argentino, no puedo dejar afuera, no puedo ser ajeno a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que tocan la no discriminación y el principio de igualdad. Pero para no ser reiterativos, se han hablado mucho, han explicado bastante y muy bien quienes predecieron cuáles son las miradas que tienen cada uno de los instrumentos. A mí realmente me ha sorprendido con esto del comité y prácticamente parece el soft law más que el hard, con esto de no tener una visión de poder sancionar, ¿no? Y quedarnos meramente en algo discursivo, en la medida de que, a ver, yo estoy enamorado de Kelsen, positivismo puro, derechos sin sanción, los derechos, en nuestro sistema jurídico puro. Estaríamos en otro sistema, podríamos estar en un sistema moral, en la ética, pero no estamos en un sistema jurídico. Primero hice una introducción donde no podemos abordar la no discriminación si primero no entendemos lo que es el principio de igualdad. Y dentro del principio de igualdad tenemos grandes docentes dentro de esta facultad, y hemos tenido, como la doctora Cayuso, Vidal Campos, quienes nos explican que hay dos igualdades. Yo cuando entré a esta facultad dije, qué lindo la igualdad. Y después, con el tiempo, mis docentes me estaban enseñando que tenemos una igualdad legal, formal, y una igualdad real. Esta distinción no es ni más ni menos que la obligación y el activismo que debe tener el Estado para poder satisfacer mis derechos fundamentales. Ese activismo lo vamos a ver justamente en la igualdad real, en las políticas públicas, en eso que a veces el Estado se niega, no quiere, no puede, o no observa los instrumentos internacionales, no realiza un correcto control de convencionalidad, porque el control de convencionalidad es obligatorio para los tres poderes de la República Argentina. Ya lo ha dicho la Corte Interamericana, lo ha dicho nuestras propias cortes. No solo el Poder Judicial a su turno le corresponde mirar las obligaciones, ¿no? Internacionales que tiene el país. La igualdad y la discriminación son principios fundamentales que sustentan una sociedad justa, equitativa e inclusiva. En la actualidad, estos principios se encuentran en el centro del debate social, legal, laborales, ya que su promoción y protección son esenciales para garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Bien. Esto es como de introducción, me parece básico, pero no podemos dejar de saberlo y de tenerlo presente en cada una de nuestras decisiones dentro de este mundo del sistema jurídico, cualquiera sea el lugar que nos ocupe.
El principio de igualdad y no discriminación aborda la necesidad de tratar todas las personas con respeto y dignidad independientemente de sus características personales, género, raza, etnia, orientación sexual, religión, discapacidad, entre otras. En principio reconoce la diversidad de la sociedad y busca eliminar cualquier forma de discriminación o exclusión que pueda existir. Lo que acabo de nombrar es lo que llamamos las razones objetivas, por las cuales se discrimina y es visible la discriminación. Después habrán visto ya en algún otro fallo, puntualmente hasta la RIFO, donde aparece la categoría sospechosa y se la describe muy bien como categoría sospechosa. Nosotros ya la habíamos tenido anteriormente en nuestra Corte Suprema en el caso Fredo, que después lo podemos ver, pero ahí también había una categoría sospechosa. Y justamente un tribunal de segunda instancia corre el velo y invita a la empresa a que reconozca que estaba llevando adelante un acto de discriminación, encubierto, pero lo estaba haciendo. El principio, a ver, la importancia de estos principios se manifiestan en diversas áreas de la sociedad. Bien, vamos a ver dónde repercuten estos principios. En el ámbito social, la igualdad y la no discriminación promueven la cohesión social, el respeto mutuo y la convivencia pacífica entre personas de diferentes orígenes y características. En el ámbito legal, estos principios son la base de los sistemas del derecho humano y constitucionales que garantizan la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. En el ámbito laboral, la igualdad y la no discriminación son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidad y trato justo en el empleo, contribuyendo a la creación de entornos laborales inclusivos y productivos. En el ámbito educativo, la igualdad y la no discriminación son fundamentales para garantizar el acceso equitativo a la educación y para crear entornos escolares seguros y libres de acoso. En el ámbito de la salud, estos principios son esencialmente para garantizar el acceso igualitario a servicios de salud de calidad para abordar las disparidades en la atención médica entre diferentes grupos poblacionales. En el ámbito económico, la igualdad y la no discriminación son cruciales para promover la igualdad de oportunidades en el empleo, reducir la brecha salarial de género y fomentar la inclusión económica de grupos marginados. Además, en el ámbito político, estos principios son fundamentales para garantizar la participación equitativa en los procesos democráticos y para proteger los derechos políticos de todas las personas, independientemente de su origen y su identidad. En resumen, la promoción y protección del principio de igualdad y no discriminación son esenciales en todos los aspectos en la sociedad para construir un mundo más justo, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Estos son todos estándares que fui sacando de distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia Nacional Argentina de los últimos 20 años. En pocas palabras, podemos decir que tanto en la educación, en lo económico, en la salud, en lo político, palabra más, palabra menos, dicen en el fondo esto. El objetivo de esta charla que estoy dando tiene como objetivo explorar en profundidad el principio de igualdad y no discriminación, analizando su importancia en diversas áreas de la sociedad y examinando las medidas políticas implementadas para promover su cumplimiento. Para ello, el trabajo se estructura en diferentes secciones. Voy a abordar, aspectos teóricos de la igualdad y de la no discriminación, el marco legal y normativo, bien, la dimensión de la discriminación negativa, la discriminación positiva, la estigmatizante. La discriminación, la discriminación, el impacto en diversas áreas sociales y laborales, los mecanismos de protección y prevención, los desafíos actuales y las perspectivas futuras en la promoción
de estos principios. Hay muchas definiciones del principio de no discriminación. Tantos instrumentos, tantas definiciones. Podemos hacer un resumen de ellas y apelar primero a la definición de igualdad y no discriminación que la Corte Suprema ha extraído de los distintos instrumentos, como dije recién. La igualdad se refiere al principio de tratar a toda persona de manera justa y equitativa, brindándoles las mismas oportunidades y derechos sin importar sus diferencias personales, como género, raza, etnia, orientación sexual, religión, discapacidad, entre otros. Por otro lado, la no discriminación implica el rechazo de cualquier forma de trato desigual o exclusión a individuos o grupos en función de sus características protegidas. Estos principios están respaldados por una serie de tratados internacionales y legislaciones nacionales que buscan garantizar la protección de los derechos humanos y promover la igualdad de todas las personas. Algunos ejemplos incluyen como la Declaración Universal, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros tratados. En la sociedad contemporánea, la discriminación se viene tratando desde antaño. Ya en la época de los griegos, Platón hablaba acerca del trato distintivo, pero no se comprendía muy bien este trato distintivo de los seres humanos. Con posterioridad, ya llegando a la era moderna, tenemos la Carta del Ciudadano del Hombre, la Revolución Francesa, donde trata de poner en plano de igualdad legal a los seres humanos. Es decir, después de ahí viene toda la normativa moderna, la que se esfuerza día a día, pero lamentablemente hay una deuda con la sociedad, porque parece que los estados no logran comprender la letra, ni la grande ni la chica, de estos instrumentos internacionales que invitan a que se nos trate de una manera igualitaria. La sociedad contemporánea, la promoción de la igualdad y la no discriminación es fundamentalmente para garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Estos principios son esenciales para fomentar la cohesión social, el respeto mutuo y la convivencia pacífica entre otros individuos. La sociedad contemporánea promociona la igualdad. La promoción de la igualdad y la no discriminación es fundamental para garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Estos principios son esenciales para fomentar la cohesión social, el respeto mutuo, la convivencia pacífica, la no discriminación, sin pilares fundamentales de los sistemas legales y normativos que protegen los derechos fundamentales de todos los individuos, asegurando que tengan acceso equitativo a oportunidades, recursos y servicios en todos los ámbitos de la vida, inclusive en la vida académica. Ya sea el trabajo, la educación, la salud, la participación política o cualquier otra esfera de la social. En resumen, estos principios son clave para construir sociedades más justas, inclusivas y respetuosas de la diversidad humana. Podemos comenzar a ver si todo trato también distintivo es una discriminación. Esto es algo que trato de reiterar. Hay tratos que me autorizan siempre y cuando no caigan las razones objetivas a tratar a alguien de una manera diferente. Yo, siempre no sea por razones de raza, color, educación, religión, sexo, sexualidad. Siempre y cuando no caiga en esas categorías, podré realizar un trato diferente.
El marco normativo es algo que fue evolucionando y de una manera bastante progresiva en los últimos años, les diré en los últimos 20 años. La Argentina ya tiene la igualdad y la no discriminación en su constitución desde 1853. Constitución liberal, visionaria, anterior a todas estas convenciones que nosotros estudiamos y analizamos sistemáticamente en estas cátedras. Estamos orgullosos de tenerlo desde 1853, el artículo 16, y con la reforma del artículo de la Constitución, invitando el artículo 75, inciso 22, inciso 23, vamos a empezar a ver nuevas formas de tratar la igualdad y la no discriminación. Todo esto empezó por lo que más le dolía al ser humano tiempos atrás, que era en los impuestos. El derecho tributario contribuyó mucho en la evolución de los estándares y categorías del derecho a la igualdad. Porque yo no debo, quizás, tributar lo mismo que un alumno. Quizás el alumno debe tributar menos o no tributar directamente por la etapa de su vida que se encuentra transitando. Distinta es mi situación, estoy recibido, tengo un trabajo, tengo la posibilidad y estoy en un mercado, ¿no?, de trabajo. Por lo tanto, mi situación ante el tributo es distinta. Bien, me dicen 3 minutos, les comento que no he dicho la cuarta parte. A ver, en la parte normativa, además de la Constitución, les puedo decir que he encontrado infinidades de leyes nacionales y provinciales que atienden el problema de la falta de igualdad y el problema de la discriminación. La normativa es amplia y es lo primero que identificamos. El problema son las políticas públicas. El problema es que el Estado me garantice este derecho que yo tengo ante mí mismo y ante mis semejantes. A ver. Una de las últimas leyes que podemos ver y que realmente movilizó a todo el mundo fue la ley Micaela. La ley Micaela tiene mucho del principio de igualdad y no discriminación. La ley 23.522, otra, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, serán obligados, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto actos discriminatorios o cesar su realización y respetar el daño moral y material ocasionado. Esta es la 23.592. ¿Ya? Hace varios años. A los efectos de la presente exposición, he considerado particularmente los actos o omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como la raza, la religión, la nacionalidad, la ideología política, la opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o características o caracteres físicos. La ley 26.485, la ley de protección integral a las mujeres, se entiende por violencia contra la mujer toda conducta, acción u omisión de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito del público como en el privado, basada en una relación de desigual poder, que afecte su vida, su libertad, su dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o discriminatoria, que ponga a la mujer en una desventaja con respecto al varón. Después tenemos en el artículo segundo de esa misma norma, la 26.485, ¿no?, que A, la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. B, el derecho a la mujer a vivir en una vida sin violencia. Y C, las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres de cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Tenemos la ley 24.576, que está dentro del mundo del trabajo, donde la promoción profesional y la formación del trabajo en condiciones igualitarias
de acceso y trato será un derecho fundamental para todos los trabajadores y trabajadoras. El decreto 254/58, ¿bien? La ley 14.467, que ratificó el decreto 11.595 del 56, aprobatoria del convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de remuneración por igual trabajo de igual valor. La ley de educación nacional, la 26.206, la educación argentina, reconocida como un derecho y el Estado, tanto nacional como provincial, deben asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y el acceso a todos los niveles del sistema educativo en el ejercicio de este derecho para toda la población que vive en el país. No que haya nacido en el país, que vive en el país. Esto porque, bueno, hay una polémica. Las personas que no nacieron en el país tienen que pagar un arancel en la universidad pública. Bueno, en principio entiendo de que no están obligados a pagar ese arancel. Podrán existir nuevas reglamentaciones y después en función al control de convencionalidad sabremos si esas son razonables, si esas reglamentaciones serán razonables o no. Pero a simple vista parecería que no tienen la obligación. Lo podrán hacer voluntariamente, pero no los podemos obligar. ¿Sí? En este sentido, las personas migrantes y refugiadas que viven en la Argentina tienen el mismo derecho que los nacionales a acceder a la educación y a ser admitida en instituciones de todos los niveles educativos, sean de gestión estatal o privada. En conclusión, el sistema argentino se refiere a la igualdad en distintos ámbitos, laborales, de género, educacionales, creando varias leyes, decretos, artículos y así, generando la información para que los habitantes de la nación argentina, ya sean nacionales o extranjeros, se sientan conformes a garantizar su igualdad de derechos en una manera equitativa. El principio de igualdad es un valor fundamental en el sistema jurídico argentino, consagrado en la Constitución Nacional, jurisprudencias y políticas públicas. El Estado argentino se compromete a garantizar la igualdad de todos y la no discriminación de todos los ciudadanos ante la ley y a promover la eliminación de toda forma de discriminación en todo el territorio de la República Argentina. No sé, me perturba este papelito, pero bueno. Lo pedimos que podría ir cerrando, sí, como pues, para redondear. Con respecto a quienes Perdón. tienen que seguir en uso de la palabra. Es un tema apasionante, es un tema que nos convoca, nos interpela todos los días. Si estudiamos Derecho, y en particular estamos vinculados a estas dos materias, el doctor Canelo Písolo nos invita a transitar el camino de estos instrumentos. Creo que si queremos ser abogados, no importa si el día de mañana nos dedicamos al derecho minero. ¿No? Con todo respeto, ¿no? Es más, me gustaría entenderlo, el derecho minero, pero no podemos ser ajenos a él. La distinción por razones objetivas o razones sospechosas que discriminan al ser humano terminan en los discursos del odio, terminan en guerras, en violencias. No tiene sentido. Entiendo que todo lo que aprendí con mis predecesores en la mesa, más lo que voy a seguir escuchando, van a completarme a mí como profesional. Insisto, el tema nos interpela a todos los días. No podemos dejar de tributarle a la facultad, de tributar a estas cátedras el esfuerzo que ellos hacen para que nosotros podamos ser personas completas. Es decir, respetar los derechos humanos y derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Disculpe la interrupción. Ahora toma la palabra Anabela Sandri, que es magíster en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad de San Martín, docente de las materias Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías y doctoranda en estos contactos. Gracias.
Un poco, pero creo que estoy bien. Antes que nada, gracias, profesor Calogero Pisolog, por invitarme hoy a exponer a este congreso. Gracias a siempre excelente Jean Monnet por la invitación. Siempre estos espacios, bueno, cierto, estamos muy movilizados por el día de ayer, pero son muy importantes para el debate, para la investigación, para el análisis y para la realidad de voces, ¿no? Muy, muy importante. El tópico encuentro tiene que ver con el control de convencionalidad que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de la prohibición de la discriminación racial. Por supuesto, todo el bagaje de discriminación racial es el que trabajamos en el grupo BASIC, que ya mencionó Ramiro, pero inicié las investigaciones de este trabajo para la presentación de hoy. Es un inicio, ¿no? Es un bosquejo, así que voy a compartir con ustedes algunos de los resultados. Si hablamos de control de convencionalidad, claramente tenemos que tener en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si uno la mira desde arriba, ¿dónde encuentra la prohibición de discriminación racial? Textualmente, solo en 4 artículos distribuidos a lo largo del tratado. Yo sé que cuando uno es estudiante parece que el tratado es un solo bloque, pero sin embargo tiene títulos ese tratado y no es lo mismo que estén los primeros artículos en el medio o al final en la interpretación de ese tratado. Si uno lo mira desde arriba, lo vamos a tener en el 1.1, ¿no? Obligaciones. La obligación de respeto del Estado, de respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación con motivo de la raza. Yo voy a hablar solo de discriminación racial, ahora vamos a ver cuál es la diferencia. No es lo mismo una discriminación en razón de género que discriminación racial. Lo vamos a encontrar en otros 2 artículos. ¿Sí? Me voy al 22.8, que tiene que ver con el derecho a la libre circulación, tiene que ver con la no expulsión de extranjeros. Cuando hay un peligro de que ese extranjero sea expulsado y haya un peligro en su vida, en su integridad personal, con motivo de la raza, ahí aparece la raza. Ahí volvemos a tener un límite incluso a ese derecho soberano de decidir quién circula o a quién expulsamos de nuestro territorio. El límite es el peligro de esa persona en virtud de la raza. Y va a aparecer también en el artículo 27.1, me estoy yendo al final, fíjense, 27, llamamos de suspensión de garantías en contextos ¿no? de excepción. Va a aparecer la palabra raza como, además de agregar a esa temporalidad de las medidas, ¿recuerdan? ¿No? Suspender garantías es realmente una excepción, hay una temporalidad. Uno de los límites para que sea legítima además la medida es que no debe entrañar discriminación con motivo de la raza, ¿no? Me parece que si no, la discriminación racial solo queda en el sistema universal y en un convenio de la eliminación de toda forma de discriminación racial. No, también la tenemos en nuestra convención. Y en el medio dejé por alto algo que es no solo la prohibición de la discriminación racial, sino también la condena. En el 13.5, ya estamos en los derechos, ¿no? Y ahí, ojo, no es el título Derechos Civiles y Políticos, hay todo un trabajo hecho por la Corte Interamericana de que el 26 no queda dejado atrás, o sea, ya ese subtítulo de decir solo Derechos Civiles y Políticos hasta el 25 es cuestionable. El 13.5, en una sociedad democrática, los valores que tienen los Estados partes que ratificaron la Convención Americana, hay un límite a la libertad de expresión. ¿Cuál es ese límite? La condena a los discursos que inciten el odio racial. Ahí también aparece la raza, ¿no? Ahí tenemos los 4 artículos. Pero no solo son estos 4 artículos, sino vamos a sumar 2 artículos más. El artículo 24, que dice la igualdad ante la ley, ¿no? Que dice que la Corte Interamericana desarrolló que es mucho más que igualdad ante la ley y que trae, como mencionaron acá, el principio de igualdad y no discriminación. A través del 24, aunque no tengan la palabra raza, también lo introducimos en el análisis de control de convencionalidad, el artículo 24, y por último, el 29D, que tiene que ver con la interpretación de la Convención Americana. Ustedes saben que la interpretación de un texto convencional no es cerrado, esto no es hermético, esto no es solo en la región, ¿sí? El 29D nos permite abrir la Convención Americana a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial que está en el marco de las Naciones Unidas, no en el sistema universal. Si tenemos que buscar el concepto de discriminación racial, tenemos que ir a esa convención. O sea que cada vez que leamos discriminación racial en la Convención Americana, lo hacemos contemplando el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Cuándo va a haber el motivo? Para leer el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, hay que tener en cuenta el motivo y el efecto. ¿Sí? Son mancomunados estos 2 criterios. El motivo es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, linaje, origen nacional o étnico.
Es decir, que la discriminación por origen étnico es discriminación racial. La discriminación por origen nacional es y puede generar discriminación racial. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Me parece que se la clase. Estamos en el... Porque digo, me siguen hasta acá, y este es un latinillo de la clase. ¿Qué quiero decir con esto? Queda por fuera, como les dije, género y condición social, por ejemplo. O discriminación por motivos religiosos. ¿Sí? Quedan por fuera. Ahora me miran, ¿no? Porque género. Bien, hay trabajos en el Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación racial sobre la estructura de una discriminación racial, también con motivos de género, también por condición social. ¿Sí? Están estudiadas, se están estudiando incluso nuevas formas como la xenofobia, etc. Pero nos vamos a quedar con este artículo. Disculpen. Y el otro criterio era el efecto. Esta distinción motivada en estas razones, que es discriminación racial, tiene que tener el efecto, la finalidad o resultado de anular, menoscabar el goce, el ejercicio, el reconocimiento en condiciones de igualdad de algún derecho humano. ¿Vieron? Los dos efectos, ¿sí? Sí o sí tiene que haber un efecto en el disfrute del goce, un obstáculo para el disfrute de un derecho humano. Y otra cosa que trae la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación racial son las obligaciones, no solo los conceptos. El artículo 2 va a tener las obligaciones generales de esta convención, mañana lo vamos a debatir en el grupo de investigaciones, que es el alcance de este artículo 2, y justamente este artículo 1 y 2 ha sido trabajado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro breve comentario antes de analizar la segunda parte de la estructura. La primera fue la normativa que acabo de comentarles, la segunda es el análisis jurisprudencial. Voy a tratar de hacer lo más breve, uno se apasiona, hay que trabajar todos los casos que trajo y solo menciona 3. Al principio de trabajar solo 2 casos, la afrodescendencia, ¿no? El caso de la fábrica de fuego contra Brasil, el caso Acosta contra la República Argentina. Debatiendo esto en el UASIT, surgió pensar si no había un sesgo en la Corte Interamericana de pensar que solo ha trabajado discriminación racial para afrodescendencia. Entonces lo que hice para sentarme a investigar es empezar a buscar todos los antecedentes que hay. Hay un nuevo buscador en la Corte con inteligencia artificial. Está subvencionado, ¿sí? Creo que no sé si es el Estado sueco o algo así. Por supuesto que lo único que arroja es una fácil búsqueda, lo que hizo este trabajo, uno pone discriminación racial y arroja una cantidad impresionante, claro, todos los resultados de todos los textos mencionados por las partes, por la CIDH, por la Corte, súper interesante. De todas esas casi 5 páginas que da solo, ¿no? De dónde aparece, hice como un breve resumen para traerles a ustedes acá. Y si a alguien les interesa el tema, hay puntos para seguir investigando, los convoco a sumarse y a hacer como disparadores líneas de investigación. Voy a dividir la jurisprudencia que trabajé en 2 partes. Por un lado, las opiniones consultivas, y por otra parte, la jurisprudencia propiamente dicha, para ver, definir si hay o no un sesgo ahora. Voy a desempolvar las opiniones consultivas. Y digo desempolvar porque la primera vez que aparece la palabra discriminación racial o el tratamiento de la discriminación, la previsión de la discriminación racial, va a ser en la opinión consultiva 16, sobre las obligaciones que surgen para los estados para garantizar el debido proceso y el derecho a la información sobre la asistencia consular. Que siempre lo basamos en un tratado típico, ¿no?, de las relaciones consulares, un tratado entre estados, un tratado internacional de derechos humanos que lo trajimos para analizar el alcance de ciertas obligaciones. El estado solicitante es México y solicitó analizar el alcance del artículo 3 de la Carta de la OEA y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La que trae la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación racial es la Corte Interamericana. La Corte va a decir en esta opinión consultiva que, bueno, va a catalogar cuándo va a haber debido proceso. En resumen, va a haber debido proceso cuando hay una adecuada defensa en igualdad de condiciones. Y en esa adecuada defensa dice que hay posibilidades de que personas no nacionales, extranjeros, estén dentro de una desigualdad real. Esta palabra que apareció, ¿no?, en la mesa de este sería el uso de la palabra. Y estas personas que son llevadas a la justicia se pueden encontrar en una situación de desigualdad real. En consecuencia, el Estado, en virtud de los artículos 2.2 y 7 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, tiene que adoptar medidas especiales, que las va a llamar medidas de compensación. La Corte las llama medidas de compensación, pero el texto de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en adelante de la Convención, es medidas especiales, ¿no? Entonces acá trae el 2.2 de otro tratado, un tratado universal, ¿sí?,
y sistema universal para establecer el alcance del 8.1 para personas en un proceso judicial si no son nacionales, para generar un criterio de igualdad, ¿no? Es una medida especial. Me pareció muy interesante el punto. La segunda opinión consultiva donde va a aparecer la convención, esta vez la van a traer otros, ¿sí? La va a traer la CIDH, la Comisión Interamericana, es la opinión consultiva número 18 del 2003 sobre la condición jurídica y derecho de los migrantes indocumentados. La Comisión Interamericana va a establecer que la prohibición de discriminación racial es una norma erga omnes, o sea, se tiene efectos horizontales, y además es una norma de ius cogens. Eso solo lo va a decir la CIDH. La Corte se atreve solo a decir la prohibición de discriminación racial es erga omnes, por ahora. ¿Sí? La CIDH es la que avanza y dice, y además es una prohibición ius cogens. La Corte va a decir, el principio de igualdad y no discriminación es ius cogens, es erga omnes. ¿Sí? Bien. Se va a analizar la condición migratoria y si puede haber algún tipo de distinción con trabajadores migrantes. Este va a ser el eje de análisis, estos son los párrafos. La Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard va a ser la que traiga el contexto fáctico y mostrar que existe discriminación racial en los trabajadores migrantes, en las condiciones de acceso a derechos laborales y seguridad social, ¿sí? Que también analizamos esos derechos un poco. Y las ONGs son las que van a traer la noción de la necesidad de los estados de eliminar la discriminación contra los trabajadores migrantes, discriminación racial, con sustento no tanto en la convención, sino en la conferencia de Durban del 2001. Es decir, en la aplicación dinámica de la convención revisada en la conferencia de Durban en 2001. La Corte, nuevamente, recuerden, o sea, acá una opinión consultiva, recuerden que son preguntas, el análisis, el alcance de un estándar, ¿sí? Nuevamente fue el Estado de México el que presentó la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación racial, no fue un texto consultado, lo trae la Corte Interamericana, lo desarrolla, ¿sí? Cataloga a las obligaciones generales de respeto y garantía, como que se encuentran en el preámbulo de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Establece que el principio de igualdad y no discriminación es universal. Y en consecuencia, establece que el principio básico general relacionado con la protección de los trabajadores migrantes está reconocido en todos estos instrumentos y genera para el Estado la obligación de tomar medidas efectivas, esto es lo más interesante, para la revisión de todas sus políticas y sus prácticas y sus reglamentaciones, que no fomenten la existencia de una discriminación racial, directamente sus normas. Esto tiene que ver con el artículo 2.1c, ¿sí? De la misma Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación racial, las obligaciones propias para el Estado, pero lo más interesante que trae es, también le recuerda al Estado que su deber de respeto y garantía de la prevención de la discriminación afecta a las relaciones entre particulares, porque estamos hablando de trabajadores migrantes. Entonces no es solo una relación entre un trabajador migrante contratado por el Estado, o la relación con agentes del Estado o con normativa del Estado, sino la aplicación de la relación laboral con migrantes, trabajadores, entre particulares. Es muy interesante porque ahí sí reconoce, cita con la comunicación, la resolución del comité en la comunicación número 4, que tiene que ver con relaciones de discriminación racial en contextos de exclusión de un contrato laboral. Iba a decir, la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el artículo 2.1d, establece que el Estado debe tomar medidas en la relación contra los particulares. ¿Sí? Tiene que adoptar medidas específicas en las relaciones de los particulares y sancionar de alguna manera, ya sea hasta por medios legales, sancionar si existe discriminación racial en parte de los particulares. O sea, es una convención que le da obligaciones al Estado en las relaciones particulares. La Corte Interamericana menciona la existencia, pero cuando lo baja a la convencionalidad, cuando lo baja a la convención, va a determinar que esta obligación, es un resumen de esta obligación, ¿sí? De la convención, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, disculpen, cuando entra la Convención Americana, en el Estado tiene que ver con la teoría de la debida diligencia. Y la teoría de la debida diligencia toma a mano todo lo que es las normas auxiliares de responsabilidad internacional del Estado por hechos ilícitos.
Es decir, aplica lo que ya conocíamos del campo de algodonero. El Estado va a ser responsable cuando tolere, cuando haya quiesencia, ¿sí?, de una situación entre particulares que ponga en riesgo, que tenía conocimiento de la existencia de un riesgo y genere finalmente un obstáculo, una obstrucción al goce de un derecho humano, en este caso, en un contexto de discriminación racial. O sea, solo se le va a imponer a un Estado parte de la Convención Americana actos de particulares que le generan responsabilidad cuando toleró la existencia de esta situación, cuando sabía o generó leyes que mantuvieron estas prácticas. Hay más para analizar de su opinión consultiva, pero quiero ir rápido, el tiempo vuela, a la jurisprudencia. Dentro de la jurisprudencia, la primera sentencia en donde determinó la Corte que hubo un obstáculo al ejercicio de un derecho humano por discriminación racial fue el caso Yuto Kim contra Guatemala, un caso 2008, estamos hablando del contexto de masacres, de graves violaciones a los derechos humanos, que tenía que ver específicamente con un grupo, con pueblos originarios, con un pueblo indígena maya, el que trae la noción de discriminación y racismo en los operadores de justicia, y por eso hubo un obstáculo al acceso al debido proceso, van a ser los representantes de las presuntas víctimas. La Corte va a tomar estos argumentos y va a determinar efectivamente que a causa de la discriminación racial hubo una violación al artículo 8.1 de la Convención Mexicana y le exige al Estado tomar medidas especiales. Vuelve el artículo 2.2 de las obligaciones especiales que hay que tomar para un grupo de personas temporales para que no encuentren obstáculos en el ejercicio de sus derechos. Entre ellos van a ser intérpretes, garantizar que no tengan que hacer esfuerzos exagerados o desmedidos, o incluso proveer el pago de una suma por conceptos de gastos a futuro. Esta fue la puerta de entrada y la llave, y se cerró ahí, en los casos de Guatemala. Hay dos casos más de Guatemala, vamos a tener el caso de las masacres de Río Negro, y vamos a tener el de la aldea Chichupac, más reciente del 2021, vuelven los representantes, vuelve la CIDH a plantear discriminación racial del pueblo maya en el acceso a la justicia, y la Corte va a desestimar estos argumentos porque no hay prueba en concreto suficiente. La CIDH va a sumar una apuesta muy grande porque en este caso, en el de 2021, va a decir que la falta de investigación perpetuó la discriminación racial, la va a hacer casi como una obligación de características continuadas. Sin embargo, como no pudo especificar, o sea, no hay en específico un caso concreto, fue desestimado. Esto tiene que ver para cuando litiguemos alguna vez de nuevo en el sistema internacional, tener en cuenta cómo plantear los casos. Sin embargo, en estos tres casos contra Guatemala, dentro de las medidas preparatorias, se va a encontrar el formar a los integrantes del Poder Judicial en materia exactamente de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y la mayoría de estos casos todavía no cumplieron porque la Corte les recuerda que la información que dio el Estado de Guatemala dentro de la formación en derechos humanos no está la formación para la prohibición y condena de la discriminación racial. Este punto todavía no cumplió por el Estado de Guatemala en estos casos. Y ya para ir muy rápidamente cerrando, tenemos los tres casos que tienen que ver con afrodescendientes. Ya cierro con esto. Solo mencionar que ¿qué relación va a tener la Corte Interamericana con el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial? Trabajos del comité desde el informe, el último, el más reciente, con Brasil. Si bien, salvo el caso de Argentina, que sí hay una perspectiva de discriminación racial, en el caso de la fábrica de juegos de Brasil es una discriminación estructural. Si eran mujeres, pobres, afrodescendientes, sí va a ser más la noción más de discriminación estructural. Y con esto quiero cerrar, estamos esperando una nueva sentencia. La audiencia ya culminó, la audiencia del fondo, y me parecía importante traerles el último caso que está en eje la discriminación racial, que es el caso Dos Santos Nacimiento y otros contra Brasil, una resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de mayo del 2023, que en esa resolución aceptó
la prueba pericial de una experta propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que establezca las obligaciones de los Estados americanos en materia de discriminación racial y la obligación de la debida diligencia en la investigación y sanción de casos relacionados con discriminación racial por actos de particulares en una relación laboral. Entonces, con esto quiero concluir, hay que ver si esta sentencia va a traer el deber que sale del artículo 2 propiamente dicho, tomar medidas necesarias, especiales, o si seguimos hablando de debida diligencia y normas auxiliares para interponer la responsabilidad de los Estados americanos en virtud de las obligaciones que suspende la Convención. Hay que ver cómo va a resolver estos dos puntos, estos criterios, que es el resumen de lo trabajado hasta aquí. Que les haya gustado. Bueno, con esto cerramos el panel con un estudio variado de la igualdad y la no discriminación. La doctora Pavioni comenzó con el estudio más desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vinculado más que nada con derechos laborales, seguridad social y discriminación hacia personas con discapacidad. Después tuvimos desde lo que sería la discriminación racial, el doctor Riera, a partir de la jurisprudencia del comité, y en el caso de la doctora Sandri, desde el sistema interamericano, pero en diálogo con la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, y el doctor Lucchetti, el estudio del principio de igualdad y no discriminación desde la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina. Muchas gracias, disculpen por las interrupciones, por el tiempo, y bueno, con esto cerramos el panel. ¿Cuánto tengo de ver? En serio, ahora no hay en serio, lo tengo muerto, para cargarlo con un. O sea que me fijo que tengo el programa.